Un penetrante aroma antiséptico flotaba pesado en el aire de la austera habitación de un hospital público. Se mezclaba con el olor metálico de la sangre que aún persistía, asaltando el agudizado sentido del olfato de Leticia tras el agotador parto que había superado apenas unas horas antes. Su cuerpo se sentía como si lo hubieran desgarrado en 1000 pedazos y luego cosido de nuevo a toda prisa. Cada fibra de sus músculos gritaba de dolor mientras yacía inmóvil sobre la áspera sábana blanca. Sus ojos vacíos miraban fijamente al techo, mientras lágrimas de agotamiento se deslizaban lentamente por sus pálidas mejillas. El silencio en la habitación era casi ensordecedor, roto únicamente por el pitido rítmico del monitor. El latido de su corazón era el único testigo frío de su supervivencia, pero en lo más profundo de su ser, una violenta tormenta de ansiedad se estaba gestando a causa de su marido. Adrián aún no había aparecido. A pesar de que las enfermeras le habían comunicado hacía tiempo la feliz noticia del nacimiento de sus 3 hijos, de repente, la pesada puerta de madera se abrió con una fuerza que sobresaltó a Leticia, y Adrián entró en la habitación. Sus caros zapatos de cuero italiano marcaban un ritmo agudo y frío sobre el brillante suelo de baldosas. Vestía impecablemente un traje gris marengo que se ajustaba a su cuerpo a la perfección. Sin embargo, su atractivo rostro no mostraba ni el más mínimo atisbo de la alegría o el alivio que normalmente se ve en un padre primerizo. Al contrario, sus encantadoras facciones estaban distorsionadas en una máscara de indiferencia gélida y una expresión de repugnancia que no hacía ningún esfuerzo por ocultar. No dirigió ni una sola mirada a las 3 pequeñas cunas donde sus hijos recién nacidos dormían plácidamente, ni se molestó en acercarse a la cama para preguntar cómo se sentía su esposa después de arriesgar su vida para traer al mundo a sus herederos. Simplemente se quedó de pie, inmóvil, a los pies de la cama, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando a Leticia con una frialdad glacial que hizo que la temperatura de la habitación pareciera desplomarse. De sus labios no salió ni una palabra de saludo o consuelo. Adrián se metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta, sacó un grueso sobre de color manila y lo arrojó con desdén sobre la cama, aterrizando justo a los pies de Leticia con un ruido sordo. Leticia miró el sobre, la confusión nublando sus cansados ojos. Su mano temblorosa se extendió para tocar la fría superficie del papel, mientras un mal presentimiento comenzaba a oprimirle el pecho, haciendo que cada respiración fuera dolorosa. Adrián le ordenó con una voz desprovista de calidez o emoción, cortando el silencio como un afilado bisturí, que firmara el documento de inmediato. Dijo que estaba harto de esa farsa de pobreza, y no quería perder ni un segundo más atado a una mujer que solo sabía ser una carga financiera para su brillante futuro. El corazón de Leticia pareció detenerse por un instante cuando comprendió el contenido de aquel documento. Las palabras en negrita de la demanda de divorcio golpearon sus ojos como una sentencia de muerte para la vida que creía estar construyendo. Leticia susurró, preguntando qué significaba todo aquello. Su voz sonaba ronca y quebrada por la emoción mientras intentaba incorporarse. A pesar del dolor lacerante en su vientre que la atormentaba sin piedad, suplicó a Adrián que viera la realidad. Sus hijos acababan de nacer hacía unas horas. Necesitaban la presencia de un padre, y ella misma necesitaba desesperadamente el apoyo de un marido en su momento de mayor debilidad. Adrián se rió. Fue una risa áspera y dolorosa, cargada de burla. Luego se acercó para cernirse sobre Leticia, como un depredador acorralando a su presa. La señaló acusadoramente con el dedo, diciendo que los niños eran un error suyo, no formaban parte de sus planes. Se burló de ella, diciendo que era demasiado ingenua si pensaba que dar a luz a 3 hijos de golpe podría atarlo para siempre a esa vida mediocre y aburrida. Declaró que tenía ambiciones mucho más grandes que ser simplemente el marido de un ama de casa, sin conexiones sociales ni activos valiosos que impulsaran su carrera. Miró su lujoso reloj con impaciencia, dejando claro que preferiría estar en cualquier otro lugar. Donde fuera, menos allí, con su esposa convaleciente y sus bebés recién nacidos. Declaró, con una sonrisa cruel dibujada en los labios, disfrutando del shock visible en el rostro de Leticia, que Isabela lo estaba esperando en el vestíbulo y a ella no le gustaba esperar. Elogió a Isabela como una mujer de verdad, bella, con clase y, lo más importante, su padre poseía la mayor parte de las acciones de la empresa donde trabajaba Adrián. Alguien que podría llevarlo a la cima del éxito en un abrir y cerrar de ojos, algo que Leticia nunca podría hacer aunque lo intentara toda su vida. El nombre de Isabela, la mujer de la que Leticia había sospechado durante meses, pero cuyas sospechas siempre habían sido acalladas con palabras tranquilizadoras llenas de mentiras, la golpeó como un puñetazo físico, destrozando en 1000 pedazos cada frágil esperanza que aún albergaba sobre su matrimonio. Las lágrimas volvieron a brotar en los ojos de Leticia, pero esta vez no eran de agotamiento físico, sino del inmenso sufrimiento interior y del shock de enfrentarse al monstruo que tenía delante.
Le preguntó a Adrián con voz temblorosa, que empezaba a sonar un poco más firme a medida que la verdad de la traición de su marido se hundía en su corazón, si todo este tiempo solo la había utilizado, y ahora la desechaba como basura justo cuando más lo necesitaba. Adrián se encogió de hombros con indiferencia, ajustándose la corbata en el reflejo de la ventana, sin importarle en absoluto el sufrimiento de su esposa. Dijo con frialdad que no era necesario dramatizar la situación. Le dejaría el modesto piso y una pequeña pensión mensual, suficiente para que ella y los niños no murieran de hambre, pero que no esperara más, porque a partir de ese día, eran extraños. Le dio la espalda, saliendo por la puerta sin siquiera mirar a los bebés que comenzaban a removerse y llorar, sintiendo la tensión en la habitación. La puerta se cerró de un portazo tras él, dejando a Leticia sola una vez más en un silencio sofocante. Pero esta vez, el silencio se sentía infinitamente más pesado, cargado con el peso del rechazo y un futuro sombrío y oscuro. Forzó su cuerpo dolorido a moverse, bajando las piernas de la cama e ignorando las fuertes protestas de sus músculos. Se tambaleó hacia las cunas donde sus 3 pequeños milagros yacían. Al contemplar sus rostros pequeños, inocentes y frágiles, una poderosa ola de protección surgió en su interior, mezclada con el dolor insoportable del rechazo que acababa de sufrir. ¿Cómo podía un padre dar la espalda a estos ángeles? ¿Cómo podía el hombre que había amado durante los últimos 5 años convertirse en un extraño cruel, en un abrir y cerrar de ojos? Se derrumbó en el suelo junto a las cunas, sollozando desconsoladamente, pero tratando de contener su voz para no despertar a sus hijos, sintiendo como si su mundo se hubiera desmoronado por completo. Los minutos pasaron, pesados como siglos, mientras Leticia permanecía sentada, hundida en un abismo de desesperación, hasta que unos golpes educados pero firmes en la puerta la devolvieron a la cruda realidad. Se secó las lágrimas apresuradamente, pensando que era una enfermera o un médico que venía a revisarla. Pero cuando la puerta se abrió, un grupo de personas que nunca hubiera esperado entró en la pequeña habitación. Al frente iba un anciano de cabello plateado e impecablemente peinado, vestido con un frac que parecía mucho más caro que todo el armario de Adrián junto. Su postura era erguida y digna a pesar de su avanzada edad. Detrás de él, lo seguían 4 hombres de traje negro, que portaban maletines de cuero. Sus rostros eran serios y respetuosos. Leticia se quedó helada, su corazón latiendo con fuerza. Reconoció al anciano como el mayordomo que había servido a su familia durante décadas. Un rostro familiar que no había visto desde que se escapó de casa para casarse con Adrián. Sebastián se acercó a ella con una elegancia atemporal, deteniéndose a unos pasos antes de arrodillarse sobre una rodilla, inclinando la cabeza profundamente en señal de absoluto respeto. Los 4 abogados detrás de él hicieron lo mismo de inmediato, creando una escena surrealista en aquella habitación de hospital con olor a medicamentos. La voz de Sebastián tembló ligeramente por la emoción contenida mientras saludaba a la joven señorita Leticia y se disculpaba por haber tardado tantos años en encontrarla. Leticia sintió que se le cortaba la respiración. La fachada de ama de casa corriente que había llevado durante tanto tiempo comenzó a resquebrajarse. Susurró el nombre del anciano, preguntándole cómo la había encontrado allí. Sebastián levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y alivio al mirar a la mujer que una vez fue la niña pequeña que solía llevar sobre sus hombros corriendo por los jardines de la mansión. Sebastián le dio la noticia con delicadeza, pero la información la golpeó con un dolor diferente, más complejo y profundo. Su padre, el gran señor Balbuena, había fallecido hacía 3 días. Antes de morir, había cambiado todo su testamento, revocando todos los derechos de herencia de otros parientes codiciosos y dejándoselo todo a su única hija perdida. Uno de los abogados se adelantó, abrió su maletín de cuero y sacó una pila de documentos que parecían mucho más importantes que los papeles de divorcio que Adrián había dejado. El abogado dijo con tono de respeto profesional que, según este testamento legal, Leticia era ahora la accionista mayoritaria del Grupo Balbuena y la única propietaria de un patrimonio personal valorado en 1.000 millones de euros, incluyendo propiedades, fondos fiduciarios e inversiones globales. Las cifras flotaron en el aire, creando un contraste agudo e irónico con la pequeña pensión que Adrián acababa de mencionar con desdén hacía unos minutos. Leticia se puso de pie lentamente. El dolor físico pareció olvidarse por un momento mientras el peso de esta verdad se posaba sobre sus hombros. Miró desde los papeles de divorcio esparcidos por el suelo hasta los documentos de la herencia multimillonaria en manos del abogado. La amarga ironía era tan afilada que sintió como si saboreara sangre en la boca. Adrián la había dejado porque pensaba que era una carga inútil, persiguiendo a otra mujer cuya riqueza no era más que una mota de polvo en comparación con lo que ahora poseía Leticia. Un fuego comenzó a arder en sus ojos, secando las lágrimas de la esposa débil y abandonada,
y reemplazándolas con la mirada acerada de una soberana. Había renunciado a la riqueza de su familia para demostrar que el amor verdadero podía existir sin dinero, pero Adrián le había demostrado que estaba equivocada de la manera más cruel posible, y ahora, ya no sería Leticia, el ama de casa. Era Leticia Valbuena, la reina que había regresado a su trono. La voz de Leticia cambió por completo, despojándose del temblor de la tristeza y adoptando un tono de autoridad que estaba destinada a poseer, pero que había reprimido durante mucho tiempo. Le ordenó a Sebastián que se levantara. Le pidió que preparara de inmediato al mejor equipo médico para trasladarla a ella y a sus hijos a las instalaciones de atención privada del Grupo Valbuena, porque no quería permanecer en ese lugar deprimente ni un minuto más. Se acercó a los papeles del divorcio, los recogió y los rasgó lentamente en pedazos, dejando que los fragmentos cayeran al suelo como copos de nieve de luto por un matrimonio muerto. Se volvió hacia los abogados y les ordenó que contactaran con el mejor equipo legal. Declaró que si su exmarido quería jugar sucio, ella se aseguraría de que pagara un precio tan alto que se arrepentiría de haber nacido. Sebastián sonrió. Una expresión de genuino orgullo volvió a su anciano rostro mientras se inclinaba una vez más, confirmando que todas sus órdenes serían ejecutadas de inmediato, marcando el comienzo de una dulce venganza. El viaje desde el abarrotado y ruidoso hospital público hasta las instalaciones médicas privadas de la familia Valbuena fue como pasar entre dos dimensiones de un mundo completamente diferente. Una transición que marcaba el fin de la vida de Leticia como esposa maltratada y el comienzo de una nueva era como la única soberana de una riqueza inimaginable. Un convoy de berlinas negras de alta gama surcaba las calles de Madrid con precisión militar, escoltando la limusina donde Leticia y sus 3 bebés descansaban con una seguridad de alto nivel que incluso hacía que otros conductores se apartaran con respeto. Dentro de la silenciosa cabina con aroma a cuero caro, Leticia se reclinaba, mirando a través de las ventanas tintadas cómo pasaban los rascacielos. A medida que el sol se ponía, llevándose consigo los últimos vestigios de su ingenua vida pasada, Sebastián se sentaba frente a ella, con la espalda recta, vigilando las 3 avanzadas incubadoras portátiles que transportaban a los pequeños herederos Valbuena con la alerta de un leal guardián, asegurándose de que ninguna sacudida perturbara su profundo sueño. Al llegar al pabellón VIP de la clínica Valbuena, Leticia no fue recibida como una paciente cualquiera, sino como una reina que regresa del campo de batalla con las heridas de la victoria que debían ser sanadas de inmediato. Toda la planta superior había sido despejada exclusivamente para ella, transformada en una suite médica que superaba con creces los estándares de cualquier hotel de 5 estrellas del país. Las paredes estaban revestidas con cálidos paneles de caoba, el suelo cubierto con gruesas y suaves alfombras persas, y la vista nocturna de la ciudad de Madrid se extendía desde las ventanas de suelo a techo, ofreciendo una perspectiva de poder absoluto. Los mejores médicos especialistas y enfermeras privadas, que habían jurado confidencialidad, se alinearon para darle la bienvenida, listos para atender todas sus necesidades médicas y de confort sin que tuviera que pedirlo. Leticia fue acostada en una cama con sábanas de seda de la más alta calidad, sintiendo un confort físico que contrastaba brutalmente con el dolor lacerante que la crueldad de Adrián le había dejado en el corazón unas horas antes. Después de asegurarse de que sus 3 bebés recibían los mejores cuidados en la nursery privada conectada directamente a su habitación, Leticia pidió un momento a solas antes de discutir asuntos de negocios con el equipo legal. Se obligó a levantarse y caminó lentamente hacia el gran espejo de la pared, mirándose con una mirada penetrante que escrutaba su propia alma. La mujer que le devolvía la mirada desde el espejo parecía pálida y frágil, con ojeras que eran testigos mudos de noches de insomnio y del sufrimiento interior que había soportado. Pero detrás de esa fragilidad física, Leticia vio algo nuevo que comenzaba a crecer. Una determinación de acero forjada en el fuego de la traición, que había quemado cualquier forma de ternura que Adrián había explotado. Tocó su propio reflejo en el espejo, prometiéndole a la mujer que veía que esta sería la última vez que parecería desdichada, porque a partir de mañana el mundo conocería ese rostro no como el de una víctima, sino como el de una conquistadora. Su mente divagó hacia el pasado, recordando la decisión impulsiva pero romántica que tomó hace 5 años cuando eligió abandonar el gran apellido Valbuena para buscar un amor puro, no contaminado por la riqueza. Recordó cómo conoció a Adrián, un joven ambicioso de una familia normal, que la hizo creer que el amor podía construirse desde cero, luchando codo con codo contra las durezas del mundo. Leticia había ocultado su identidad a la perfección, viviendo con sencillez, cocinando, limpiando, e incluso ahorrando del dinero de la compra, para regalarle a Adrián un escritorio decente. Hizo todo eso con la esperanza de que Adrián la amara por lo que era, no por la herencia de 1.000 millones de euros que la esperaba. Adrián, de hecho,
Había pasado esa prueba inicial. Se casó con la Leticia pobre. Pero a medida que pasaba el tiempo y sus ambiciones crecían, la máscara de aquel hombre comenzó a agrietarse, y finalmente se hizo añicos justo en el momento en que Leticia más necesitaba apoyo. Su experimento de amor había fracasado estrepitosamente, y el precio fue su corazón roto. Sin embargo, al menos había obtenido 3 joyas preciosas que ahora dormían plácidamente en la habitación de al lado. Sus ensoñaciones fueron interrumpidas cuando Sebastián llamó suavemente a la puerta, informándole de que el equipo de abogados senior estaba listo para realizar la transferencia oficial de activos y poder, según el testamento de su difunto padre. Leticia asintió, invitándolos a pasar, y la atmósfera de la habitación cambió instantáneamente de una suite de recuperación a una tensa sala de juntas. Los abogados desplegaron varios documentos voluminosos ante ella, explicando los detalles de los activos que ahora estaban bajo su control, desde acciones mayoritarias en empresas mineras y cadenas hoteleras internacionales, hasta propiedades inmobiliarias en varias capitales del mundo. Las cifras que aparecían allí eran tan fantásticas que eran difíciles de procesar para una persona corriente, pero para Leticia, que había sido educada desde niña para este papel, todo le resultó familiar de nuevo. Escuchó sus informes atentamente, sus ojos examinando cada cláusula con una agudeza que hizo sudar frío a los veteranos abogados, quienes se dieron cuenta de que su joven señorita no era una muñeca bonita ignorante de los negocios. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, en un exclusivo club nocturno en el barrio de Salamanca, lleno de humo de cigarros caros y música embriagadora, Adrián celebraba su libertad con euforia y sin el menor remordimiento. Estaba sentado en un sofá de terciopelo rojo en la zona VIP, con una copa de cristal con el champán más caro en una mano, mientras que la otra rodeaba posesivamente la esbelta cintura de Isabela, que reía coquetamente a su lado. Los amigos aduladores de Adrián los rodeaban, felicitándolo tanto por el nacimiento de sus hijos como por su divorcio, una ironía moral que solo podían entender aquellos que habían perdido la conciencia en pos del estatus social. Adrián se sentía el rey del mundo esa noche, libre de la carga de una esposa aburrida y niños ruidosos, y convencido de que su futuro con Isabela lo llevaría a la cima del éxito que siempre había soñado. Contó a sus amigos lo aliviado que se sentía por haberse deshecho finalmente del parásito que frenaba su carrera, refiriéndose a Leticia con un tono despectivo que fue recibido con risas por Isabela y sus amigos. Isabela, con un vestido de diseñador que exhibía sus curvas y joyas de diamantes que brillaban bajo las luces de la discoteca, miraba a Adrián con una adoración calculada, viéndolo como un trofeo de su victoria sobre otra mujer. Le susurró palabras dulces al oído, prometiéndole que su padre pronto lo nombraría director general de una de sus filiales como regalo de bodas. Adrián sonrió de oreja a oreja, su ego por las nubes, sintiendo que su decisión de divorciarse de Leticia era el movimiento empresarial más brillante que había hecho en su vida. Se imaginó a Leticia en ese momento, llorando en un modesto piso, contando monedas para comprar leche, y ese pensamiento le produjo una sádica satisfacción, una validación de que él era el ganador en el drama de la vida. No tenía ni idea de que muy por encima de él, en la verdadera torre de marfil del poder, la mujer a la que había humillado estaba preparando una tormenta de destrucción especialmente para él. De vuelta en la lujosa habitación del hospital, Sebastián le entregó a Leticia un expediente especial con una cubierta roja, un archivo que contenía un secreto que Leticia había guardado celosamente de Adrián. El expediente contenía datos completos sobre Avanza sin límites, la startup de Adrián, que él siempre había presumido como el resultado de su propio trabajo duro y genio. Leticia pasó las páginas del informe financiero de la empresa con una sonrisa irónica, viendo el hecho de que durante los últimos 3 años, la empresa de Adrián había estado al borde de la quiebra en repetidas ocasiones. Pero cada vez que estaba a punto de colapsar, siempre aparecía un inversor ángel o un proyecto milagroso que la salvaba en el último segundo. Adrián siempre volvía a casa con arrogancia, presumiendo de sus grandes negociaciones, sin saber nunca que ese inversor ángel era el propio fondo fiduciario de Leticia, canalizado a través de varias empresas fantasma para proteger el orgullo de su marido. Leticia miró las cifras de las inversiones que había inyectado en secreto para apoyar los sueños del hombre que ahora la había desechado como basura. Durante todo este tiempo, había vivido con austeridad, se había abstenido de comprar ropa nueva, fingiendo que su salario como traductora autónoma apenas alcanzaba para comer, cuando en realidad estaba inyectando millones de euros para cubrir la incompetencia de Adrián en la gestión de su negocio. El amor la había cegado, la había hecho estar dispuesta a ser la heroína anónima tras bambalinas, permitiendo que Adrián viviera en la ilusión de que era un empresario de éxito e independiente. Pero esa noche, esa ilusión debía terminar de la manera más dolorosa, para que Adrián se diera cuenta de que sin Leticia,
Él no era más que un hombre corriente con habilidades promedio y demasiados sueños. Leticia tomó la pluma de oro que le ofreció Sebastián, su punta flotando sobre el papel de la orden de cese de la cooperación de inversión. Con una voz tranquila pero que contenía una autoridad mortal, Leticia preguntó a Sebastián sobre el estado de la inyección de fondos de este trimestre, que debía llegar mañana por la mañana para salvar las operaciones de la empresa de Adrián. Sebastián explicó en detalle que sin esos fondos, la empresa de Adrián entraría en impago con proveedores y bancos en menos de 48 horas, lo que llevaría a la incautación de activos y a la quiebra total. Leticia asintió lentamente. Sus ojos no mostraban la menor piedad al recordar el rostro frío de Adrián cuando le arrojó los papeles del divorcio. Le dijo a Sebastián que ya era hora de que Adrián aprendiera a valerse por sí mismo, sin la muleta que tanto había despreciado. Era hora de que sintiera el frío del verdadero mundo de los negocios, sin el cálido manto protector de Leticia. Leticia firmó el documento de cese de la inversión con un movimiento firme. El trazo de su tinta sobre el papel blanco era como una sentencia de muerte para la carrera de Adrián, y no se detuvo ahí. También instruyó al equipo legal para que comenzara a reclamar todos los préstamos blandos que se habían concedido a través de las empresas fantasma, con el interés comercial completo aplicable según los contratos que Adrián nunca había leído con atención, demasiado confiado en sí mismo. Ordenó a Sebastián que se pusiera en contacto con todos los bancos que tenían deudas pendientes con la empresa de Adrián y ejerciera una sutil presión para que endurecieran las condiciones de crédito o exigieran el pago inmediato. Esto no era simplemente una retirada de apoyo. Era un ataque financiero coordinado, diseñado para paralizar al objetivo de un solo golpe, inesperado y devastador. Una vez terminados los asuntos de negocios, Leticia pidió a Sebastián que acercara una de las incubadoras a su cama. Contempló el pequeño rostro de su hijo dormido, sus pequeños dedos aferrando con fuerza la manta, como si buscara un asidero en este nuevo y extraño mundo. Leticia tocó suavemente el cristal de la incubadora, susurrando una promesa a sus hijos de que nunca les faltaría amor ni bienes materiales en toda su vida. Prometió ser padre y madre para ellos, y se aseguraría de que el hombre que los había rechazado nunca tuviera el derecho ni la oportunidad de volver a hacerles daño. La presencia de sus hijos se convirtió en su nueva fuente de fortaleza, transformando la tristeza en el combustible de una ambición ilimitada para construir una fortaleza inexpugnable a su alrededor. La noche avanzaba y las luces de Madrid parpadeaban en la distancia como millones de ojos presenciando el renacimiento de una diosa de la venganza. Leticia apoyó la cabeza en la almohada, sintiendo que el agotamiento físico comenzaba a apoderarse de ella, pero su mente permanecía aguda y despierta, planeando el siguiente movimiento en esta partida de ajedrez. Sabía que Adrián se despertaría mañana con resaca, pero ese dolor de cabeza no sería nada comparado con la migraña financiera que lo golpearía tan pronto como pusiera un pie en su oficina. Leticia cerró los ojos. Una leve y misteriosa sonrisa se dibujó en sus labios. Imaginando el rostro aterrorizado de Adrián al darse cuenta de que su mundo se estaba derrumbando, mientras ella observaría la destrucción desde su torre de marfil, con una taza de infusión caliente en la mano, disfrutando del espectáculo que acababa de comenzar. Sebastián apagó la luz principal de la habitación, dejando una tenue luz de noche, y luego se inclinó respetuosamente antes de retirarse lentamente hacia la puerta para dar privacidad a su señora. En el pasillo exterior hizo una seña a los guardaespaldas para que reforzaran la vigilancia, asegurándose de que ni una mosca pudiera entrar sin permiso. Sacó su teléfono especial y envió un breve mensaje cifrado a la red de inteligencia de la familia Balbuena para que comenzaran a desenterrar cada pecado, escándalo y debilidad de Adrián e Isabela que pudiera usarse como munición más adelante. La maquinaria de guerra de la familia Balbuena se había activado por completo. Sus engranajes comenzaban a girar con toda su fuerza, listos para reducir a polvo a cualquiera que se atreviera a insultar a la sangre de su fundador. Han pasado 3 meses desde aquella noche fatídica en el hospital, tiempo suficiente para que una frágil oruga se transforme en una mariposa de acero, lista para conquistar los cielos. Leticia se encontraba en medio del gimnasio privado situado en el ala este de su nueva residencia. El sudor empapaba su cuerpo, ahora mucho más tonificado y firme gracias a un entrenamiento intensivo y disciplinado. Acababa de terminar una sesión de 1 hora de kickboxing con un entrenador profesional de artes marciales, canalizando cada gota de ira y decepción de su pasado en golpes mortales contra el saco de boxeo. Su transformación física era asombrosa. La grasa residual del embarazo había desaparecido, reemplazada por una definición muscular sutil pero fuerte. Su piel, antes apagada, ahora brillaba gracias a tratamientos de spa rutinarios y la mejor nutrición. Ya no era la mujer que agachaba la cabeza con miedo, sino una guerrera amazona que preparaba su cuerpo y su mente para la larga batalla que se avecinaba, mirándose en el espejo con un orgullo recién descubierto.
Después de ducharse y cambiarse, Leticia salió de su vestidor vistiendo un traje de negocios de un diseñador de renombre, hecho a medida para ceñirse perfectamente a su cuerpo. Una chaqueta blanca marfil con un corte afilado en los hombros le daba un aire de autoridad indiscutible, combinada con pantalones a juego y tacones altos que la hacían parecer imponente. Su largo cabello, que antes solía llevar recogido de cualquier manera, ahora estaba cortado en un moderno y elegante bob asimétrico, enmarcando un rostro maquillado de forma natural pero decidida, que resaltaba la agudeza y el cálculo de su mirada. Sebastián ya la esperaba en el vestíbulo principal con una tableta en la mano, listo para darle el informe diario. Sus ojos mostraban admiración al ver a la señora que ahora había abrazado por completo su identidad como líder del grupo Valbuena. Cada paso de Leticia sobre el suelo de mármol resonaba con confianza, una señal para el mundo de que su tiempo de duelo había terminado y su era de liderazgo había comenzado. El convoy de coches de Leticia llegó frente a la Torre Valbuena, un rascacielos de 50 pisos que simbolizaba el dominio económico de su familia en el Paseo de la Castellana. Los empleados con los que se cruzaba en el vestíbulo se apartaban y se inclinaban respetuosamente, sintiendo el aura de intimidación que emanaba de la mujer, que hasta ahora solo había sido un mito en los rumores de la empresa. Leticia no sonrió, solo asintió brevemente en señal de reconocimiento. Su rostro permaneció frío e indescifrable mientras se dirigía al ascensor ejecutivo privado que la llevaría directamente a la planta más alta. Sabía que hoy era otra prueba importante. La reunión mensual del Consejo de Administración, donde se enfrentaría a los accionistas minoritarios y a los viejos ejecutivos que aún dudaban de su capacidad para dirigir este gigante. Sin embargo, Leticia no sentía el menor miedo. Había estudiado cada centímetro de los informes de la empresa durante largas noches de insomnio, memorizando cada cifra y estrategia hasta que se impregnaron en su ser. Dentro de la magnífica sala de reuniones con una mesa ovalada de teca maciza, la tensión era tan palpable que casi se podía tocar cuando Leticia entró y ocupó el asiento principal en la cabecera de la mesa. Los directores, en su mayoría hombres que le doblaban la edad, intercambiaron miradas escépticas, subestimando a la joven y hermosa mujer que consideraban afortunada simplemente por haber nacido rica. Uno de los directores más antiguos, el señor Robles, con un tono condescendiente, intentó explicarle a Leticia términos financieros básicos, como si fuera una niña perdida. Leticia lo dejó hablar hasta el final, su rostro tranquilo y sin expresión, antes de abrir la boca y silenciar a toda la sala con un análisis agudo sobre la ineficiencia operativa en la división que dirigía el propio señor Robles. Expuso datos detallados sobre fugas presupuestarias y la disminución del rendimiento durante los últimos 3 trimestres, sin mirar una sola nota, haciendo que el rostro del señor Robles palideciera de vergüenza y miedo. Leticia no se detuvo ahí. Anunció una reestructuración masiva que recortaría proyectos improductivos y reorientaría la inversión de la empresa hacia el sector de la tecnología verde y la infraestructura digital. Sus decisiones eran firmes, lógicas y visionarias, demostrando que tenía un instinto para los negocios mucho más agudo que el de su padre. Desafió a cualquiera que no estuviera de acuerdo con su nueva visión a presentar su renuncia en ese mismo momento, porque no necesitaba polizones en su viaje para llevar al grupo Valbuena al siguiente nivel. El silencio se apoderó de la sala mientras los directores se daban cuenta de que no estaban tratando con una niña mimada, sino con una leona dispuesta a devorar a cualquiera que se interpusiera en su camino. La reunión terminó con una sumisión absoluta, y la noticia de la firmeza de Leticia se extendió por todo el edificio como la pólvora, consolidando su posición como la nueva soberana a la que había que temer y respetar. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, el ambiente en la sede de la empresa de Adrián Avanza Sin Límites era todo lo contrario al esplendor y el orden de la Torre Valbuena. El caos reinaba como una enfermedad contagiosa. Los teléfonos sonaban sin parar, el personal corría con rostros de pánico, y las pilas de facturas impagadas se amontonaban en la recepción. Adrián estaba sentado en su desordenado despacho con la camisa arremangada y la corbata floja. Su cabello estaba revuelto porque no paraba de tirarse de él con frustración. Miraba la pantalla del ordenador, que mostraba un gráfico del flujo de caja de la empresa en caída libre hacia el rojo intenso, una visión de terror que nunca imaginó que ocurriría tan rápido. El misterioso inversor que había sido su salvador había desaparecido de repente sin dejar rastro, cortando todo el flujo de fondos vital, justo cuando más necesitaba capital para la gran expansión que había prometido a sus nuevos accionistas. Su director financiero, un hombre de mediana edad que parecía consumido por el estrés, entró temblando en la habitación con las últimas malas noticias, que hicieron que la sangre de Adrián hirviera. El banco principal que siempre le había proporcionado líneas de crédito blandas había congelado de repente la cuenta de la empresa, alegando una violación del ratio de deuda y un cambio en la política interna de gestión de riesgos. No solo eso,
3 de sus principales proveedores de materias primas habían detenido los envíos esa misma mañana, exigiendo el pago en efectivo de todas las facturas pendientes antes de volver a enviar un solo tornillo. Adrián golpeó la mesa con tanta fuerza que un jarrón en el borde cayó y se hizo añicos. Gritó a su director acusándolo de incompetente y exigiéndole que solucionara el problema como fuera. No podía aceptar que el imperio empresarial que había construido con tanto esfuerzo, o al menos eso creía, se estuviera derrumbando ante sus ojos sin previo aviso. En medio de la tormenta de crisis, la puerta del despacho se abrió, e Isabela entró con una sonrisa radiante que contrastaba por completo con la situación. Llevaba un vestido de cóctel rojo y varias bolsas de compras de boutiques de lujo. Su caro perfume llenó rápidamente la habitación, que olía a sudor y estrés. Isabela se sentó en el regazo de Adrián sin importarle su rostro tenso, y comenzó a parlotear sobre los planes para su fastuosa fiesta de compromiso, que debía celebrarse en un hotel de 5 estrellas la semana siguiente. Se quejó de lo difícil que era conseguir una reserva en el salón de baile que quería, y le pidió a Adrián que transfiriera el pago inicial de varios miles de euros de inmediato para que nadie les quitara la fecha. La insensibilidad de Isabela ante la situación repugnó a Adrián por primera vez, pero se tragó su molestia porque todavía necesitaba los contactos del padre de Isabela para salvar su empresa moribunda. Adrián intentó apartar a Isabela con suavidad pero con firmeza, tratando de explicarle que la empresa estaba experimentando algunos problemas técnicos y que la liquidez era escasa debido a inversiones a largo plazo. Mintió con fluidez, ocultando el hecho de que estaba casi en bancarrota, porque sabía que una mujer como Isabela no querría estar con un fracasado. Le pidió a Isabela que fuera un poco paciente con la fiesta, o quizás que le pidiera a su padre que adelantara los costes temporalmente, con la excusa de que los fondos de Adrián estaban bloqueados en un depósito. El rostro de Isabela se agrió de inmediato. Se levantó y acusó a Adrián de tacaño, diciendo que sus exnovios nunca habían puesto problemas por dinero para su felicidad. Esas palabras hirieron el ego de Adrián, poniéndolo aún más bajo presión para mantener una fachada de éxito frente a la mujer por la que había dejado a su esposa e hijos. De vuelta en la Torre Balbuena, Leticia estaba sentada cómodamente en un sofá de cuero en su despacho, disfrutando de una infusión de hierbas mientras escuchaba el informe de inteligencia que Sebastián le entregaba con un tono plano pero satisfactorio. Sebastián informó de que Adrián había sido rechazado por 5 bancos diferentes ese día, y sus intentos de presionar al padre de Isabela para que inyectara fondos también habían fracasado, ya que el propio padre de Isabela se enfrentaba a una auditoría fiscal repentina, una coincidencia cuidadosamente orquestada por el equipo legal de Leticia. Leticia sonrió levemente, sorbiendo su infusión lentamente, saboreando el dulce sabor de la victoria que comenzaba a sentir. Preguntó por el proyecto del terreno de oro en las afueras de Madrid, un proyecto inmobiliario que era la única esperanza de Adrián para revertir la situación y obtener un gran beneficio que pudiera cubrir todas sus deudas. Era el proyecto soñado de Adrián, algo en lo que había trabajado en la propuesta durante meses con total obsesión. Sebastián colocó una carpeta azul sobre la mesa, informando que la subasta del terreno para el proyecto se celebraría a la mañana siguiente a puerta cerrada, y Adrián había hipotecado la casa de sus padres y sus activos restantes para reunir el depósito de la subasta. Adrián estaba convencido de que ganaría porque tenía información interna sobre los precios de oferta de otros competidores. Leticia cogió la carpeta. Sus ojos brillaron fríamente mientras daba una nueva instrucción, cruel pero brillante. Ordenó a Sebastián que registrara a una filial desconocida de Balbuena como participante en la subasta y presentara una oferta ligeramente superior al límite máximo de Adrián, pero suficiente para destruir sus esperanzas. Quería que Adrián sintiera la victoria al alcance de la mano, para luego arrebatársela en el último segundo, dejándolo caer desde la altura de la esperanza al abismo más profundo de la desesperación. Al día siguiente, en la sofocante sala de subastas llena de humo, Adrián se sentaba inquieto, secándose continuamente el sudor frío de la frente. Se lo había jugado todo en este momento. Si ganaba este terreno, podría obtener un préstamo para la construcción y salvar su empresa, demostrando a todos que era un genio de los negocios. El proceso de subasta fue reñido. El precio siguió subiendo y uno por uno los competidores se retiraron hasta que solo quedaron Adrián y un representante de una empresa extranjera que no conocía. Adrián hizo su oferta final, la cantidad máxima que tenía del dinero de la hipoteca de la casa de sus padres, y contuvo la respiración esperando el golpe del martillo. Pero el representante extranjero levantó tranquilamente su paleta de nuevo, mencionando una cifra que era solo un 10% más alta que la oferta de Adrián, pero suficiente para hacer el último clavo en el ataúd de sus esperanzas. El martillo golpeó. El terreno fue vendido a la parte contraria, y el mundo de Adrián se oscureció de repente, como si el sol se hubiera apagado para siempre.
Se quedó paralizado en su silla, sus oídos zumbando, incapaz de escuchar las felicitaciones del comité al ganador de la subasta, mientras la imagen de la ira de sus padres, que iban a perder su casa, bailaba ante sus ojos. Salió del edificio de la subasta tambaleándose como un zombi, ignorando las llamadas de Isabela, que probablemente se quejaba de nuevo por el vestido de la fiesta. No sabía que al otro lado de la calle, dentro de una limusina con cristales tintados, Leticia lo observaba a través de una rendija de la ventana con una mirada carente de emoción. Leticia vio la devastación en el rostro de su exmarido, pero no sintió piedad en su corazón, solo la confirmación de que se estaba haciendo justicia. Adrián había elegido el camino de la codicia, y ahora estaba cosechando la tormenta de las semillas que él mismo había sembrado. Esa noche, Leticia volvió a casa temprano, dejando la figura de la empresaria despiadada en la puerta de la oficina y volviendo a ser una madre amorosa para sus 3 hijos. Entró en la habitación de los bebés, decorada con un tema de cielo nocturno, donde sus 3 pequeños jugaban en una suave alfombra de piel, acompañados por 2 niñeras certificadas. El rostro de Leticia se suavizó al instante. Una sonrisa sincera floreció en sus labios mientras se arrodillaba y abría los brazos para recibir los cálidos abrazos de esas pequeñas criaturas inocentes. Los cogió en brazos uno por uno, besó sus mejillas regordetas y sintió una paz que ningún dinero podía comprar. Aquí estaba su verdadero mundo, en las risas cristalinas de sus hijos, y haría cualquier cosa, incluso destruir a quien se atreviera a amenazar esta felicidad, para asegurar su futuro. Después de acostar a sus hijos, Leticia volvió a su despacho para revisar los preparativos finales de la Gala de Empresarios Nacionales, que se celebraría en 2 días. Sería su debut oficial en público como líder del Grupo Valbuena, el momento en que saldría de las sombras y se presentaría al mundo de la élite empresarial española. Miró la lista de invitados en su tableta, y su dedo se detuvo en un nombre al final de la lista de invitados regulares: Adrián. Leticia no tachó deliberadamente ese nombre. Al contrario, le pidió a su secretaria que enviara una invitación VIP especial a Adrián e Isabela, asegurándose de que vinieran con la falsa esperanza de encontrar un inversor. El escenario estaba listo para el acto principal, una reunión que se convertiría en la peor pesadilla de Adrián y en el momento de la coronación de la reina Leticia. El gran salón del Hotel Ritz de Madrid, esa noche estaba bañado en la luz dorada de miles de gigantescos candelabros de cristal que colgaban del techo, creando una atmósfera de lujo casi cegadora para cualquiera que entrara. Era la noche más esperada del calendario social de la élite empresarial madrileña, la cena de gala de empresarios nacionales, un lugar donde se susurraban acuerdos multimillonarios entre el tintineo de las copas de champán y se decidía el destino de grandes empresas con un apretón de manos informal. El aire estaba impregnado de caros perfumes mezclados con el olor a dinero y poder, mientras una suave música de orquesta fluía de fondo, enmascarando el sonido del roce de egos de los magnates presentes. Para la mayoría de los invitados, esta noche era una oportunidad para presumir de riqueza y contactos, pero para Adrián era el último campo de batalla, una apuesta a vida o muerte en la que debía conseguir un inversor o enfrentarse a la ruina total que ya le esperaba. Adrián entró en el salón de baile de la mano de Isabela, esforzándose por mantener la máscara de confianza que solía llevar, aunque el sudor frío comenzaba a empapar su caro smoking. Se sentía como un impostor infiltrado en una fiesta de reyes. El bolsillo de su chaqueta pesaba con las tarjetas de visita que quería repartir a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar sus fanfarronadas. Isabela, a su lado, parecía ajena a la atención de Adrián. Estaba ocupada admirándose, asegurándose de que el vestido de noche de lentejuelas plateadas que le había obligado a comprar con una tarjeta de crédito ya sobregirada atrajera la atención de todos. Isabela no paraba de susurrar quejas sobre el coche de alquiler que los había traído, diciendo que era menos elegante que los de sus amigos, sin darse cuenta de que el coste del alquiler era el último dinero en efectivo que Adrián tenía en su cartera. En medio de la densa multitud, Adrián intentó saludar a algunos viejos conocidos y antiguos socios comerciales, esperando poder iniciar una conversación sobre oportunidades de inversión en su empresa moribunda. Sin embargo, la respuesta que recibió fue extremadamente fría e inquietante. La gente que antes lo recibía cálidamente ahora parecía evitarlo, dando excusas triviales para marcharse o fingiendo no verlo. Adrián comenzó a sentir un pánico creciente, dándose cuenta de que el olor a fracaso podría haberse extendido en esta élite más rápido de lo que pensaba. Escuchaba rumores en cada rincón de la sala, susurros sobre un cambio de liderazgo en el Grupo Valbuena, el gigante empresarial que había estado dormido, y sobre un misterioso heredero único que, según se decía, sería presentado oficialmente esa noche por primera vez. De repente, las luces principales del salón se atenuaron drásticamente, dejando un único foco de luz centrado en la gran escalera curva al final de la sala,
Al instante, todas las conversaciones cesaron. La voz autoritaria del presentador resonó por los altavoces, anunciando con gran respeto la presencia de la nueva presidenta del Consejo de Administración del Grupo Valbuena, la figura que lideraría el mayor conglomerado de España hacia una nueva era. Las puertas dobles en lo alto de la escalera se abrieron lentamente, y una figura femenina salió de la oscuridad hacia la luz, haciendo que miles de pares de ojos se quedaran fijos, conteniendo la respiración. La mujer llevaba un vestido de noche de terciopelo negro profundo, diseñado a medida para ceñirse elegantemente a su cuerpo, con un acento de oro puro en el cuello que irradiaba un aura de majestuosidad y misterio, y una pequeña pero antiquísima tiara de diamantes, que brillaba sobre su impecable corte de pelo bob asimétrico. Adrián entrecerró los ojos, tratando de enfocar su vista en la figura que estaba muy por encima, sintiendo que había algo muy familiar en su postura y su forma de estar de pie. Su corazón comenzó a latir a un ritmo irregular, una negación subconsciente, formándose en su mente, gritando que lo que veía no podía ser real. La mujer comenzó a bajar las escaleras con pasos gráciles y seguros. Cada toque de sus tacones parecía afirmar su dominio sobre todos en la sala. Cuando su rostro finalmente fue capturado claramente por la luz del foco, Adrián sintió como si el suelo bajo sus pies se derrumbara. Ese rostro, aunque ahora maquillado profesionalmente con un aspecto afilado y una expresión fría y desconocida, era el mismo que había visto cada mañana en la mesa del desayuno, el rostro de la mujer a la que había llamado aburrida, y de la que se había divorciado en el hospital. Era Leticia. Isabela, de pie junto a Adrián, le agarró el brazo con sus afiladas uñas, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y una envidia ardiente al ver a la mujer que consideraba una rival inferior convertida en el centro del universo. Susurró con voz temblorosa, preguntándole a Adrián si sus ojos la engañaban, o si la mujer en lo alto de la escalera era realmente su exesposa, la que supuestamente era pobre. Adrián no pudo responder. Su boca se sentía seca como un desierto, su cerebro en cortocircuito, tratando de procesar la realidad que lo golpeaba como un tren de alta velocidad. ¿Cómo era posible que Leticia, la mujer que siempre llevaba batas gastadas y contaba el dinero para la compra, fuera la única heredera del legendario Grupo Valbuena? Los recuerdos de las pequeñas mentiras de Leticia, su negativa a hablar de su familia, y su repentina marcha de la casa de sus padres, ahora giraban en la cabeza de Adrián, formando una imagen completa y aterradora de lo estúpido que había sido. Leticia llegó al final de la escalera y fue recibida por un estruendoso aplauso que resonó en toda la sala. Los principales empresarios se apresuraron a acercarse a ella, pero ella pasó entre ellos con una sonrisa leve, educada pero distante. Subió al podio, se colocó detrás del micrófono y miró el mar de rostros humanos ante ella con una calma aterradora. Sus ojos recorrieron la sala, como si buscara a alguien, y cuando su mirada se encontró con los ojos desorbitados de Adrián en la distancia, el tiempo pareció detenerse para ambos. No había anhelo ni dolor en los ojos de Leticia, solo la fría mirada de un juez observando a un condenado a muerte. Un reconocimiento silencioso de que sabía que Adrián estaba allí y que disfrutaba de su miedo. Leticia comenzó su discurso. Su voz era clara, inteligente y llena de autoridad, hablando de la visión del futuro de la economía digital y la responsabilidad social corporativa, temas que Adrián una vez pensó que eran demasiado complejos para el simple cerebro de su esposa. Cada palabra que salía de la boca de Leticia era una bofetada para el ego de Adrián, demoliendo la percepción de superioridad que había construido para ocultar su inseguridad. Se dio cuenta de que la mujer que hablaba de adquisiciones globales y estrategias de mercado era la misma que una vez le masajeaba los pies después del trabajo, la mujer a la que había traicionado por un capital inicial que resultó ser insignificante en comparación con la riqueza que Leticia poseía. Adrián sintió náuseas, una combinación de arrepentimiento tardío y una codicia que se reavivó salvajemente. Un pensamiento astuto comenzó a infiltrarse en su mente aterrorizada. Si Leticia era multimillonaria, entonces, como su exmarido y padre de sus hijos, seguramente todavía tenía una oportunidad de obtener una parte de ese pastel gigante. Soltó bruscamente la mano de Isabela, ignorando sus protestas, y comenzó a abrirse paso entre la multitud para acercarse al podio, impulsado por la ilusión de que podría arreglarlo todo con una conversación dulce. El discurso de Leticia terminó y bajó del podio, inmediatamente rodeada por directores de banco y ministros que querían adularla, formando una barrera humana difícil de penetrar. Adrián se abrió paso imprudentemente a través de la línea de guardaespaldas, usando sus codos y su cuerpo para avanzar, sus ojos fijos en la figura de su exesposa como un loco. Cuando finalmente logró acercarse lo suficiente para ser escuchado, gritó el nombre de Leticia con una voz forzada para sonar familiar y cariñosa,
esperando reavivar algún sentimiento antiguo. Leticia se detuvo, levantando lentamente la mano para indicar a sus guardaespaldas que dejaran que el hombre se acercara. Una sonrisa misteriosa apareció en sus labios. La curiosa élite que los rodeaba formó rápidamente un círculo, oliendo un drama interesante, lo que hizo que Adrián sintiera que tenía el escenario que necesitaba para desplegar su encanto. Adrián se paró frente a Leticia, tratando de recuperar el aliento y arreglarse el traje desaliñado. Luego, puso su mejor sonrisa, la que siempre había logrado derretir el corazón de la mujer. Saludó a Leticia llamándola cariño, fingiendo que el divorcio y la humillación en el hospital nunca habían ocurrido, y elogió su increíble apariencia esa noche. Dijo en voz alta para que los que estaban cerca lo oyeran, que estaba muy orgulloso de los logros de su esposa, y que siempre supo que ella ocultaba su gran potencial para apoyar su carrera. Adrián intentó tomar la mano de Leticia, queriendo mostrar al mundo que todavía tenía un derecho sobre la mujer más poderosa de la sala, un movimiento desesperado para salvar su reputación destrozada, pero la mano de Leticia no le respondió. En cambio, cruzó los brazos sobre el pecho y miró a Adrián con una mirada que podría congelar la lava. Con una voz tranquila pero lo suficientemente fuerte como para ser escuchada por el círculo íntimo que los rodeaba, Leticia interrumpió las tonterías de Adrián con precisión quirúrgica. Lo corrigió fríamente, declarando que ya no era su esposa, sino la señorita Leticia Balbuena, y le recordó que fue él quien le arrojó los papeles del divorcio a la cara cuando acababa de dar a luz. Las palabras se deslizaron como dagas, haciendo que la sonrisa en el rostro de Adrián se rompiera, y los invitados a su alrededor comenzaran a susurrar sorprendidos, mirando a Adrián con desprecio. Leticia no se detuvo ahí. Continuó con un tono de negocios formal, diciendo que había revisado la propuesta de colaboración que la empresa de Adrián había presentado al grupo Balbuena a través de un tercero, y que ella personalmente la había rechazado porque los estándares éticos y la competencia gerencial de Adrián estaban muy por debajo de las cualificaciones esperadas por su empresa. El rostro de Adrián se puso rojo de vergüenza. Se sintió desnudado en público, su integridad empresarial y su orgullo destrozados en una sola frase breve y mortal. Intentó defenderse, balbuceando que solo era un malentendido doméstico y que no debería mezclarse con los negocios profesionales. Leticia soltó una pequeña risa, una risa seca y sin humor. Luego se inclinó un poco hacia adelante para susurrar, pero aún audible para los más cercanos. Dijo que la forma en que una persona trata a su familia es un reflejo de cómo tratará a sus socios comerciales, y un hombre que es capaz de abandonar a su esposa e hijos por unas pocas monedas no merece la confianza para administrar ni un céntimo de los activos del grupo Balbuena. Leticia se dio la vuelta, dando la espalda a Adrián, e hizo una seña a Sebastián de que había terminado con esta pequeña interrupción. Continuó su camino hacia la zona VIP, seguida por el séquito de empresarios que ahora la miraban con un respeto aún mayor. Adrián se quedó de pie, inmóvil, en medio del salón de baile, solo en medio de la multitud, sintiendo las miradas juzgadoras de cientos de ojos clavados en su espalda. Isabela, que había presenciado todo desde la distancia, no se acercó a consolarlo. Al contrario, se la vio retroceder lentamente y desaparecer entre la multitud, claramente sin querer verse salpicada por el barro de la humillación que ahora cubría a Adrián. La noche que se suponía que iba a ser la salvación de Adrián se había convertido en su peor pesadilla, en la que no solo perdió una oportunidad de negocio, sino que también se dio cuenta de que había tirado el diamante más preciado del mundo para aferrarse a un puñado de arena que ahora se le escapaba inútilmente entre los dedos. Adrián retrocedió tambaleándose, chocando con un camarero que llevaba una bandeja de bebidas, y las copas se rompieron en el suelo. El sonido de los cristales rotos resonó como el eco de la vida destrozada de Adrián. Miró la espalda de Leticia que se alejaba, la espalda que antes había visto a menudo inclinada lavando la ropa, ahora erguida, soportando con orgullo el peso de un imperio empresarial. La opresión en el pecho de Adrián ya no era pánico, sino el dolor real de una verdad que se dio cuenta demasiado tarde. Leticia nunca había necesitado a Adrián para vivir. Era Adrián quien había sido un parásito, viviendo de la bondad de un gigante dormido, y ahora el gigante había despertado, y no había lugar para que un pequeño piojo como Adrián se escondiera. A lo lejos, Leticia se sentó en un sofá de terciopelo en la zona VIP, aceptando un vaso de agua mineral de Sebastián. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la descarga de adrenalina tras la confrontación que había esperado durante meses. Vio cómo la seguridad escoltaba a Adrián fuera por causar un altercado, y una sensación de cierre satisfactorio la envolvió. Había demostrado su punto. Había mostrado quién era realmente. Y esto era solo el principio. Sabía que Adrián no se rendiría tan fácilmente. Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas,
y Leticia estaba lista para el próximo movimiento estúpido de su exmarido. La partida de ajedrez no había terminado, pero la reina ya dominaba el tablero, y el rey contrario estaba acorralado y sin protección. Una lluvia torrencial caía sobre Madrid esa noche, como si el cielo llorara la estupidez de Adrián, que ahora estaba sentado, pensativo, en la acera mojada fuera del lujoso hotel del que acababa de ser expulsado como un perro sarnoso. Su caro esmoquín estaba empapado y arrugado, su pelo, antes impecable, ahora pegado a su frente de forma patética, y la lluvia se mezclaba con las lágrimas de frustración que corrían por su rostro. Miraba fijamente la puerta giratoria del hotel, donde se encontraba el glamuroso mundo de los multimillonarios, un mundo que debería haber sido suyo si no hubiera tomado la decisión más estúpida de su vida. La imagen de Leticia, de pie en el podio, irradiando un aura de poder y riqueza ilimitada, seguía girando en su cabeza como una película de terror que no podía apagar, atormentando cada célula de su cerebro con un arrepentimiento que le quemaba el pecho hasta hacerle sentir que le faltaba el aire. Isabela estaba de pie no muy lejos, refugiada bajo el toldo de una parada de autobús con los brazos cruzados. Su hermoso rostro estaba distorsionado por una ira desbordante por haber sido humillada en público. Gritaba a Adrián en medio del aguacero, culpándolo por haberla arrastrado a esta situación vergonzosa y acusándolo de ser un estafador sin futuro. Las duras palabras de Isabela hirieron los oídos de Adrián, pero extrañamente, esta vez no se sintió provocado a defenderse o a calmarla como de costumbre. Miró a Isabela con la mirada vacía, y de repente, el encanto de la mujer que una vez lo había cegado ahora, parecía tan superficial e insignificante, en comparación con la grandeza de Leticia. Isabela era solo una baratija de imitación que brillaba de forma barata, mientras que Leticia era un diamante puro que él había tirado a la basura, y esa conciencia hizo que Adrián sintiera náuseas de sí mismo. Sin decir una palabra a Isabela, que seguía despotricando sobre su caro vestido arruinado por las salpicaduras de agua, Adrián se levantó y caminó tambaleándose hacia su coche de alquiler aparcado en la calle. Dejó a Isabela sola allí, ignorando sus gritos histéricos llamándolo por su nombre, porque la mente de Adrián ahora estaba completamente enfocada en un nuevo y urgente objetivo: recuperar a Leticia. Su mente astuta comenzó a trabajar rápidamente, ideando escenario tras escenario para ganarse de nuevo el corazón de su exesposa, convenciéndose de que Leticia todavía debía sentir algo por él, por el bien de sus hijos. Estaba seguro de que detrás de la actitud fría y profesional de Leticia en el escenario, todavía estaba la mujer tierna que siempre perdonaba sus errores, y solo necesitaba jugar la carta correcta para reabrir la puerta de su corazón y su caja fuerte. A la mañana siguiente, Adrián apareció frente a la puerta principal de la residencia privada de la familia Balbuena, con una apariencia muy diferente a la de la noche anterior, una transformación cuidadosamente diseñada. Llevaba una camisa blanca lisa ligeramente arrugada y unos simples pantalones de tela. Se había dejado la barba sin afeitar a propósito para dar una impresión de depresión y desaliño, y en su mano llevaba un barato ramo de lirios blancos que había comprado en la calle. Se paró frente al interfono con una cara lastimera, suplicando a los guardias de seguridad que le permitieran ver a su esposa e hijos, actuando como un padre desesperado que extrañaba a su familia. Sabía que las cámaras de seguridad grababan cada uno de sus movimientos, y esperaba que Leticia estuviera viendo esta actuación dramática desde dentro de su palacio, esperando que su corazón de madre se conmoviera al ver el estado lamentable de su exmarido. Dentro de la sofisticada sala de monitores de seguridad, Leticia se sentaba sorbiendo su café negro, mirando la pantalla que mostraba el rostro suplicante de Adrián con una expresión plana e indescifrable. Sebastián estaba de pie detrás de ella, su anciano rostro arrugado de disgusto al ver la farsa de Adrián, y se ofreció a echar al hombre de una manera más contundente que con simples palabras. Sin embargo, Leticia levantó la mano para detener la intención de Sebastián. Otro plan se estaba formando en su aguda mente. Decidió dejar entrar a Adrián, no porque se hubiera ablandado, sino porque quería escuchar por sí misma hasta qué punto ese hombre estaba dispuesto a rebajarse por dinero, y quería darle un rechazo directo que destruiría sus esperanzas de raíz. Leticia ordenó que se abrieran las puertas, preparándose para un nuevo capítulo en este juego mental. Adrián entró en el magnífico salón principal con pasos vacilantes. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el interior de la casa, que se asemejaba a un palacio clásico europeo, con un elegante toque moderno. Vio cuadros originales de maestros del mundo colgados en las paredes, jarrones de la dinastía Ming en las esquinas y muebles cuyo precio probablemente podría saldar todas las deudas de su empresa de inmediato. La codicia se reavivó en sus ojos, fortaleciendo su determinación de no salir de esa casa sin conseguir algo. Cuando Leticia finalmente bajó las escaleras vistiendo un elegante vestido de seda, Adrián se arrodilló inmediatamente en el suelo de mármol. Lágrimas de cocodrilo comenzaron a brotar de sus ojos,
mientras se arrastraba hacia los pies de Leticia, intentando alcanzar el bajo de su vestido con manos temblorosas. Con una voz ronca y fingida, Adrián comenzó su ataque emocional, diciendo que había perdido el juicio temporalmente debido a la inmensa presión del trabajo. Inventó una historia falsa de que Isabela lo había atrapado, dándole drogas o bebidas que lo dejaron inconsciente, y que nunca la había amado de verdad ni por un segundo. Juró por Dios que su corazón siempre había pertenecido a Leticia y a sus hijos, y que la decisión del divorcio se tomó en un estado mental inestable debido al estrés. Usó términos médicos al azar para justificar su crueldad. Le suplicó a Leticia que recordara los buenos momentos de su noviazgo, sus luchas juntos, y que le diera una última oportunidad para arreglar su familia por el futuro de sus 3 inocentes bebés. Leticia escuchó todo el discurso de Adrián sin interrumpir. Su rostro estaba tan tranquilo como la superficie de un lago helado, pero detrás de esa calma se escondía una furia controlada. Cuando Adrián finalmente dejó de hablar, sin aliento y sin lágrimas, Leticia dio un paso atrás para evitar su contacto, mirándolo con una profunda repugnancia. Comenzó a hablar en un tono bajo pero afilado, desmontando una por una las mentiras de Adrián con hechos irrefutables. Mencionó fechas específicas en las que Adrián se fue de vacaciones a Bali con Isabela, mientras Leticia estaba en un embarazo avanzado y con dolores. Mostró pruebas de transferencias de dinero del hogar que Adrián usó para comprar joyas para su amante, destruyendo la narrativa de víctima que Adrián estaba construyendo. Y no se detuvo ahí. Leticia luego lanzó una bomba de verdad aún mayor, apuntando directamente al frágil ego de Adrián como hombre y empresario. Reveló que durante todo este tiempo ella había sido el principal pilar del negocio de Adrián, explicando en detalle cómo había utilizado sus fondos personales para cubrir las estúpidas pérdidas que Adrián había causado, con decisiones empresariales, impulsivas e incompetentes. Le dijo a Adrián que el éxito del que tanto se enorgullecía era solo una ilusión comprada con el dinero de la esposa a la que llamaba parásito, y que sin la intervención de Leticia, Adrián habría sido un indigente desde hacía 2 años. El rostro de Adrián palideció y luego se enrojeció de una vergüenza mezclada con una rabia explosiva al darse cuenta de que había estado viviendo de la misericordia de la mujer que subestimaba. La máscara de arrepentimiento de Adrián se hizo añicos al instante, reemplazada por su verdadero rostro, feo y lleno de rencor, cuando se levantó y comenzó a señalar a Leticia con rudeza. Gritó, acusando a Leticia de ser una astuta embustera que ocultó deliberadamente su riqueza para jugar con él y ponerlo a prueba como a una rata de laboratorio. Retorció los hechos, diciendo que su infidelidad fue el resultado de la deshonestidad de Leticia, que buscó un escape porque sentía una distancia creada por los secretos de su esposa. Una lógica retorcida. Adrián intentó justificar sus propios pecados culpando a la víctima, una táctica manipuladora clásica de un narcisista acorralado. Exigió una compensación por su tiempo y su juventud desperdiciados con Leticia, gritando que tenía derecho a una parte de la herencia como bienes gananciales. Leticia soltó una risa fría, una risa que helaba los huesos. Luego presionó un botón del interfono en la pared para llamar al equipo de seguridad que ya estaba en alerta detrás de la puerta. Cogió una copia del acuerdo prenupcial que Adrián había firmado arrogantemente en su día, porque en ese momento pensaba que Leticia era pobre y no quería compartir sus bienes, y se la arrojó a la cara. Leticia le recordó que, según la ley y el documento que él mismo firmó, no tenía derecho a ni un céntimo de los bienes privativos o la herencia de Leticia. Declaró firmemente que no obtendría dinero, no obtendría perdón, y, lo más importante, nunca se le permitiría acercarse a sus hijos porque era una influencia tóxica y perjudicial. Los corpulentos guardias de seguridad entraron, arrastrando a un Adrián que se resistía y maldecía fuera de esa sagrada sala, arrojándolo de nuevo a la calle donde pertenecía, humillado, furioso y desesperado. Adrián caminó sin rumbo por las calles de Madrid, su corazón lleno de un rencor ardiente hacia la mujer a la que ahora consideraba su mayor enemiga. En su punto más bajo, su teléfono vibró, mostrando un mensaje de Isabela, que al parecer no había desaparecido del todo de su vida. Isabela, sintiéndose también humillada y habiendo perdido el acceso a un estilo de vida de lujo, le propuso a Adrián encontrarse en un café apartado para discutir un plan de respaldo. El encuentro de esas 2 almas podridas tuvo lugar en un rincón oscuro del café, donde Isabela, con una mirada astuta, sugirió a Adrián que dejara de jugar a la víctima suplicante y comenzara a jugar sucio como un atacante letal. Isabela le recordó a Adrián que, aunque no tenía dinero, tenía el estatus biológico de padre de los únicos herederos del grupo Balbuena, y esa era un arma muy poderosa a los ojos de la ley. Isabela comenzó a envenenar la mente de Adrián con ideas malvadas, diseñando una estrategia para atacar el punto más débil de Leticia, su instinto maternal.
Le sugirió a Adrián que presentara una demanda por la custodia total de sus 3 hijos, acusando a Leticia de ser una madre ocupada, adicta al trabajo y que descuidaba a sus hijos por su ambición empresarial. Isabela dijo que a los medios les encantaría la historia de la madre multimillonaria y fría contra el padre pobre y cariñoso, y que podrían usar la opinión pública para presionar a Leticia. El objetivo no era realmente cuidar de los niños. Adrián ni siquiera recordaba sus nombres completos, sino obligar a Leticia a pagar una enorme suma de dinero para que Adrián renunciara a sus derechos de custodia. Era un plan de extorsión legal vil, diseñado para exprimir dinero del amor de una madre. Adrián escuchó el plan atentamente. Una sonrisa malvada se extendió lentamente por sus labios agrietados, sintiendo que había encontrado un nuevo rayo de esperanza en la oscuridad de su destino. Se imaginó el rostro aterrorizado de Leticia ante la amenaza de perder a sus hijos, y esa imagen le dio una sádica satisfacción. Contactaron de inmediato con un abogado sin escrúpulos, conocido por manejar los casos sucios de las celebridades, un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa por un porcentaje del dinero de la extorsión. Gastaron el último dinero que les quedaba a Adrián e Isabela en pagar las tasas de la demanda, elaborando un expediente lleno de calumnias, que describían a Leticia como una mujer de carrera sin corazón e incapaz de criar a sus hijos. Unos días después, la tranquilidad en la sede del Grupo Balbuena se vio interrumpida cuando un mensajero judicial entregó un gran sobre marrón directamente a la secretaria personal de Leticia, con la etiqueta de muy urgente. Leticia abrió el sobre en su espacioso escritorio y sus ojos se entrecerraron peligrosamente al leer el contenido de la demanda de custodia presentada por Adrián. El documento contenía acusaciones viles, afirmando que Leticia tenía problemas mentales, era emocionalmente inestable, y que su entorno de riqueza corrompería la moral de los niños. Al final, había una carta separada del abogado de Adrián que ofrecía implícitamente un acuerdo extrajudicial a cambio de una suma de dinero en efectivo equivalente a la mitad de la riqueza líquida actual de Leticia. En lugar de sentir miedo o pánico, como esperaban Adrián e Isabela, Leticia sintió una ola de calma fría y mortal recorrer su cuerpo, una señal de que había pasado al modo de guerra total. Dejó el documento sobre la mesa, cogió una foto de sus 3 hijos sonrientes que tenía en un marco de plata y acarició suavemente sus pequeños rostros. Adrián había cometido un error fatal al amenazar a sus hijos. Había despertado el instinto de una madre tigre que haría cualquier cosa para proteger a sus cachorros de un depredador. Leticia llamó a Sebastián y al jefe de su equipo legal a través del interfono. Su voz era baja y temblorosa, no por las lágrimas, sino por la ira contenida. Les ordenó que cancelaran todas las reuniones del día y prepararan el protocolo del fin del mundo para destruir a Adrián, Isabela y su sucio abogado hasta que no quedara ni el polvo. La noticia de la demanda de custodia fue filtrada deliberadamente por el lado de Adrián a los medios de comunicación sensacionalistas esa misma tarde, desatando un frenesí en las redes sociales y en los titulares de la televisión nacional. La narrativa de la batalla por los hijos en una familia multimillonaria se convirtió en tendencia, con muchos comentarios negativos atacando a Leticia, basados en la información unilateral difundida por Isabela. Adrián fue entrevistado en televisión con una cara triste, actuando como un padre agraviado por el poder del dinero, mientras Isabela estaba a su lado como su leal apoyo moral. Estaban jugando un juego de percepción pública, tratando de destruir la reputación de Leticia antes de que comenzara el juicio. Pero no sabían que Leticia no estaba jugando al ajedrez. Se estaba preparando para quemar todo el tablero, junto con los jugadores, con las pruebas que había guardado en secreto. Esa noche, Leticia estaba de pie en el balcón de la habitación de sus hijos, mirando la ciudad de Madrid con una mirada mucho más dura que antes. Juró a las estrellas que Adrián nunca tocaría ni un solo pelo de la cabeza de sus hijos. Esta guerra ya no era por dinero o orgullo. Era una guerra por la supervivencia y la seguridad de su propia sangre. Esta gura usaría cada céntimo, cada contacto y todo el poder que tenía para asegurarse de que Adrián lamentara el día en que decidió usar a sus hijos como moneda de cambio. Leticia sacó su teléfono, llamó al mejor detective privado del país y le dio una instrucción simple pero aterradora. Caven sus tumbas. Encuentren cada pecado, cada soborno, cada escándalo que hayan cometido. Quiero que estén destruidos antes de que pongan un pie en la sala del tribunal. La tormenta mediática diseñada por Adrián e Isabela golpeó la vida de Leticia con la fuerza de un tifón, convirtiendo un divorcio privado en un espectáculo nacional sensacionalista y escandaloso. La televisión y los portales de noticias en línea se llenaron de entrevistas exclusivas de Adrián, actuando a la perfección como el padre agraviado, contando la triste historia de cómo fue abandonado por una esposa repentinamente rica y arrogante, con lágrimas de cocodrilo bien ensayadas. Describió a Leticia como una mujer fría y ambiciosa,
más preocupada por el precio de las acciones y las reuniones de la junta directiva que por cambiar pañales o amamantar a sus bebés. La opinión pública, fácilmente manipulable por el drama sentimental, comenzó a volverse en contra de Leticia. Hashtags de odio surgieron en las redes sociales, llamándola madre sin corazón y mujer que había olvidado sus orígenes, creando una inmensa presión psicológica para cualquiera sin una fortaleza mental de acero. Tras los gruesos muros insonorizados de la Torre Valbuena, Leticia observaba este circo mediático con una calma aterradora, como si estuviera viendo un documental sobre una especie en extinción. No se dejó provocar para hacer declaraciones a los medios, ni se involucró en una guerra de comentarios indigna, porque sabía que las verdades a medias solo enturbiarían la situación. Mientras los accionistas comenzaban a inquietarse por la imagen ligeramente dañada de la empresa, Leticia ordenó a su equipo de relaciones públicas que permaneciera en silencio y no respondiera a ninguna provocación. Estaba jugando un juego a largo plazo, dejando que Adrián se sintiera victorioso y se volviera descuidado por su exceso de confianza. Mientras tanto, en la oscura sala de operaciones de su cuartel general, un equipo de investigación especial estaba ensamblando las últimas piezas del rompecabezas que destruiría a su oponente en un único ataque fatal. En su espacioso escritorio, el jefe de los detectives privados que había contratado, un exoficial de inteligencia militar con un rostro lleno de cicatrices, colocó un disco duro externo negro frente a Leticia. El contenido de ese disco duro era un tesoro de información mucho más dañina que una simple infidelidad. Era el historial criminal de Adrián, cuidadosamente oculto tras la doble contabilidad de su empresa. El equipo de investigación había logrado infiltrarse en los servidores de la empresa de Adrián y encontró pruebas contundentes de evasión de impuestos durante los últimos 5 años, así como flujos de fondos ilegales utilizados para sobornar a funcionarios locales para obtener licencias de proyectos que no cumplían con los estándares. No solo eso, también encontraron pruebas de transacciones sospechosas a la cuenta personal de Isabela, falsamente etiquetadas como honorarios de consultoría, cuando en realidad era dinero de la empresa que Adrián había robado para financiar el lujoso estilo de vida de su amante. Pero el arma definitiva, la más letal, no eran los crímenes financieros de Adrián, sino las grabaciones de vídeo y audio obtenidas del lujoso apartamento donde Adrián e Isabela vivían. Resultó que la paranoica Isabela había instalado cámaras ocultas en todo el apartamento para espiar a su servicio doméstico, y esa estupidez ahora se volvía en su contra. Las grabaciones mostraban conversaciones vulgares entre Adrián e Isabela, planeando detalladamente el escenario de extorsión por la custodia de los hijos. En el vídeo de alta calidad, se oía claramente la voz de Adrián riéndose mientras decía que no le importaba si sus hijos eran criados en un orfanato, siempre y cuando Leticia pagara los 100 millones de euros que pedían. Esta prueba ya no era solo munición de guerra, era una bomba nuclear que aniquilaría su credibilidad como seres humanos ante la ley y la sociedad para siempre. Mientras tanto, Adrián y su astuto abogado sentían que la victoria estaba al alcance de su mano. Interpretaron el silencio de Leticia como una señal de debilidad y miedo. Presionaron para una reunión de mediación privada antes de la primera audiencia, con la esperanza de intimidar a Leticia, para que firmara rápidamente un cheque de conciliación. Leticia aceptó la reunión, un movimiento táctico diseñado para atraparlos aún más en el agujero que ellos mismos habían cavado. La reunión se celebró en la sala de conferencias de un hotel neutral, a donde Adrián llegó con un traje nuevo comprado con un préstamo de un usurero, su rostro radiante de una falsa victoria. Se sentó frente a Leticia mirando a su exesposa con desdén, convencido de que la mujer frente a él se había rendido a la presión pública que él había creado. El ambiente en la sala de mediación era tan tenso que el aire se sentía pesado. El abogado de Adrián abrió la conversación con un tono arrogante, colocando un borrador de acuerdo sobre la mesa y exigiendo la custodia compartida y una pensión alimenticia de valor irrazonable, o continuarían destruyendo la reputación de Leticia hasta que las acciones del Grupo Valbuena se convirtieran en basura. Adrián añadió una amenaza, diciendo que escribiría unas memorias revelando el lado oscuro de Leticia si no se cumplían sus demandas. Hablaba como si fuera una víctima que generosamente le ofrecía una salida a Leticia, sin darse cuenta de que cada palabra de extorsión que salía de su boca estaba siendo grabada por un micrófono oculto en el broche de diamantes de Leticia. Leticia se sentó allí con una postura relajada pero alerta, su rostro sin mostrar ninguna emoción mientras escuchaba las codiciosas divagaciones de los dos hombres. No discutió, no se enfadó, no se defendió. Solo hacía preguntas inteligentes para que repitieran sus amenazas de forma más específica e incriminatoria. Así que, ¿retiraríais la demanda de custodia si transfiero esa cantidad? ¿No queréis realmente a los niños?, preguntó Leticia con una voz suave y engañosa. Adrián, embriagado por la visión del dinero, respondió con firmeza. Por supuesto, Leticia, somos realistas.
Los niños necesitan a su madre, y yo necesito capital para empezar una nueva vida. Dame el dinero y no volverás a verme. Esa frase fue la confesión perfecta, el último clavo que Leticia necesitaba para sellar el destino de Adrián en el tribunal. Una vez que obtuvo la confesión que necesitaba, Leticia se levantó lentamente, se ajustó la chaqueta, y miró a Adrián con una mirada que le heló la sangre. No dijo ni sí ni no a su oferta, solo sonrió levemente, la sonrisa de un depredador que acaba de terminar de jugar con su comida, y dijo: «Ya veremos en el tribunal, Adrián. Disfruta de tus últimos días como hombre libre». Se dio la vuelta y salió de la sala con elegancia, dejando a Adrián y a su abogado confundidos. El abogado, con un instinto de supervivencia más agudo, comenzó a tener un mal presentimiento y advirtió a Adrián que algo no iba bien con la calma de Leticia. Pero Adrián era demasiado arrogante para escuchar, considerándolo un farol de una mujer desesperada. En su residencia privada, Leticia pasó la noche fortaleciendo la fortaleza defensiva alrededor de sus hijos, asegurándose de que ningún impacto negativo de esta guerra los tocara. Había contratado al mejor equipo de ciberseguridad para bloquear todo el contenido negativo sobre ella de la red de Internet de la casa, y ordenó a las niñeras que mantuvieran la rutina de los niños alegre y normal. Mientras acostaba a sus 3 hijos, Leticia miró sus rostros inocentes con una determinación aún más ardiente. Estaba dispuesta a ser considerada una villana por todo el mundo, siempre y cuando sus hijos estuvieran a salvo y supieran que su madre los amaba más que a su propia vida. Les besó la frente uno por uno, prometiéndose en silencio que mañana en el tribunal limpiaría su nombre y eliminaría la amenaza de Adrián para siempre. La noche antes del juicio, Isabela comenzó a mostrar signos de pánico real. Llamó a Adrián repetidamente, histérica porque coches extraños vigilaban su apartamento, y algunas de sus amigas de la alta sociedad comenzaban a evitarla como si tuviera una enfermedad contagiosa. Isabela instó a Adrián a asegurarse de que ganarían mañana, porque si perdían, sabía que sería arrastrada a una ruina financiera y social total. Adrián intentó calmarla con promesas vacías, aunque en su propio corazón, la duda comenzaba a crecer como una mala hierba. Recordó la última mirada de Leticia en la sala de mediación, una mirada que no reflejaba miedo, sino una certeza aterradora. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Se lo había jugado todo en esta mesa de póker y la rueda del destino ya giraba demasiado rápido para detenerla. La mañana del juicio llegó con un cielo nublado sobre Madrid, como si el universo contuviera la respiración esperando la batalla final. El juzgado estaba abarrotado de un mar de periodistas ávidos de noticias sensacionalistas. Las cámaras parpadeaban salvajemente cuando el séquito de Adrián e Isabela llegó con estilo de celebridades, saludando como si fueran héroes de la justicia. Poco después, llegó el convoy de coches negros blindados de Leticia, abriéndose paso entre la multitud con una autoridad que silenció los vítores. Leticia bajó del coche, flanqueada por su equipo de 12 abogados de élite. Vestía un impecable traje blanco que simbolizaba la verdad, unas gafas de sol cubrían sus ojos, y su rostro estaba erguido, desafiando al mundo. No se detuvo para entrevistas, sus pasos firmes hacia la puerta del juzgado, lista para desatar la tormenta que había guardado en las carpetas de pruebas que llevaba su asistente. Dentro de la abarrotada sala del tribunal, el juez presidente golpeó el mazo para comenzar la sesión, y la atmósfera se convirtió instantáneamente en un campo de batalla silencioso pero mortal. Se le dio a la parte de Adrián la primera oportunidad de presentar sus argumentos, y su abogado, con fervor, lanzó falsas acusaciones sobre la incapacidad de Leticia para cuidar a los niños, respaldado por testigos pagados que dieron falso testimonio bajo juramento. Leticia se sentó en silencio, escuchando todas las calumnias sin pestañear, sus manos cruzadas tranquilamente sobre la mesa, esperando su turno como un gran maestro de ajedrez que deja que su oponente avance sus peones antes de dar el jaque mate. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado principal de Leticia se puso de pie, sonrió cortésmente al juez y dijo en voz alta: «Señoría, no presentaremos un largo argumento oral. Solo queremos mostrar un vídeo y presentar algunos documentos de auditoría financiera que lo explicarán todo». La gran pantalla de la sala del tribunal se encendió, mostrando la grabación del apartamento de Isabela con una calidad de sonido nítida, revelando el plan malvado de Adrián e Isabela a toda la sala silenciosa. El rostro de Adrián pasó de rojo a blanco como el papel al escuchar su propia voz decir que no le importaban sus hijos. Isabela soltó un grito ahogado e intentó cubrirse la cara, mientras los periodistas en los asientos traseros se quedaron boquiabiertos, dándose cuenta de que habían estado apoyando al verdadero villano. El juez presidente miró la pantalla con una expresión de disgusto no disimulado, y luego se volvió para mirar a Adrián con una mirada que dictaba sentencia incluso antes de que el mazo golpeara. Esto ya no era solo una audiencia de custodia,
En un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en un juicio penal para Adrián e Isabela. Y Leticia estaba allí, como una diosa de la venganza intocable, presenciando el colapso total de sus enemigos. El silencio que envolvió la sala del juzgado tras la reproducción del vídeo fue mucho más tenso que el bullicio de cualquier mercado. Los rostros de los presentes, antes llenos de curiosidad, ahora reflejaban una mezcla de disgusto e ira contenida, dirigidos directamente a Adrián e Isabela, que permanecían petrificados en el banquillo de los acusados. El juez presidente miró la pantalla ahora oscura con la mandíbula apretada. Luego dirigió su mirada penetrante a Adrián, quien parecía como si su alma acabara de ser arrancada de su cuerpo. No quedaba ni rastro de la arrogancia ni de la actuación lastimera que había exhibido antes. Solo quedaba el tembloroso esqueleto de un hombre que se daba cuenta de que su máscara se había hecho añicos ante toda la nación. Adrián intentó abrir la boca para negar, para decir algo que pudiera salvar la situación, pero de su garganta seca no salió más que un patético siseo de pánico. El abogado principal de Leticia no dio a sus oponentes ni un respiro para recomponer su defensa ya destrozada. Se acercó a la mesa del juez con una pila de gruesos documentos impecablemente encuadernados, su rostro irradiando la confianza absoluta de un verdugo listo para hacer caer la espada de la justicia. Con una voz fuerte que resonó en cada rincón de la sala, declaró que la grabación de vídeo era solo la punta del iceberg del carácter podrido de Adrián. Presentó las pruebas de la auditoría forense que revelaban la malversación de fondos de la empresa, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales que Adrián había cometido durante años para financiar su lujoso estilo de vida con su amante. Esos documentos no eran simples papeles. Eran los últimos clavos que sellarían el ataúd de la libertad de Adrián para siempre, convirtiendo este caso civil en una pesadilla penal inevitable. El ambiente en la sala se convirtió en un caos controlado mientras los periodistas tecleaban a una velocidad frenética, compitiendo por ser los primeros en difundir la noticia de la dramática caída del joven y corrupto empresario. Adrián miró a su alrededor con ojos desorbitados en busca de apoyo, pero incluso su propio abogado ahora se distanciaba, como si Adrián fuera portador de una plaga. El abogado bajó la cabeza, ocupado en ordenar sus papeles, preparando claramente una estrategia para salvar su propia reputación y abandonar a su cliente ya hundido. Traición tras traición comenzó a ocurrir en el bando contrario, una vista irónica y satisfactoria para Leticia, que observaba tranquilamente el derrumbe de esa alianza malvada desde el otro lado de la mesa. No necesitaba hacer nada más. La verdad que había revelado se había convertido en un arma automática que disparaba sin cesar a sus enemigos. Junto a Adrián, Isabela comenzó a sollozar histéricamente, pero esta vez no eran lágrimas falsas para buscar simpatía, sino lágrimas de puro terror al ver su futuro destruido ante sus ojos. De repente se puso de pie y gritó que no sabía nada del plan de extorsión, afirmando que Adrián la había obligado y que ella era solo una víctima de la manipulación de ese hombre malvado. Isabela intentó soltarse de la mano de Adrián, que trataba de sujetarla, creando un espectáculo vergonzoso en el que los dos amantes se culpaban y atacaban mutuamente frente al juez. Adrián insultó a Isabela, llamándola materialista y codiciosa, mientras que Isabela respondió gritando que Adrián era un estafador en quiebra e inútil. La escena fue tan patética y degradante que el juez tuvo que golpear el mazo repetidamente y con fuerza para restablecer el orden en su sagrada sala. Una vez restablecido el orden con dificultad, el juez presidente leyó su veredicto con un tono que contenía ira y una autoridad legal inquebrantable. Declaró que Adrián había demostrado de manera concluyente no ser apto para ser padre y tener una mala fe que ponía en peligro el bienestar psicológico y físico de los niños. El juez le revocó a Adrián todos los derechos de custodia y visita de forma permanente, otorgando la custodia total y exclusiva a Leticia sin condiciones. No solo eso, el juez también emitió una orden de detención provisional contra Adrián e Isabela por presunta extorsión, fraude y conspiración, y ordenó que las pruebas de los delitos financieros fueran entregadas inmediatamente a la Fiscalía para ser procesadas como delitos graves. El veredicto cayó como un rayo, reduciendo a cenizas las últimas esperanzas de Adrián. Antes de que pudiera procesar que su vida acababa de terminar, la puerta lateral de la sala se abrió, y un escuadrón de policías uniformados entró con paso firme. Se movieron rápidamente hacia el banquillo de los acusados, ignorando las débiles protestas de Adrián, que todavía intentaba escudarse en un estatus social que ya no existía. El frío sonido metálico de las esposas al cerrarse resonó con fuerza, marcando su transición de empresario libre a prisionero del Estado. Adrián se resistió, su rostro enrojecido de vergüenza e ira, sus ojos mirando fijamente las cámaras de los periodistas que ahora lo enfocaban sin piedad como a un criminal. Isabela no escapó a un destino similar. Fue escoltada fuera, llorando a gritos, su maquillaje corrido y su caro vestido arrugado, un final trágico para sus vacías ambiciones de socialité.
Mientras pasaba junto a la mesa de Leticia, Adrián dejó de forcejear de repente y miró a su exesposa con una extraña mezcla de odio, arrepentimiento y profunda desesperación. Abrió la boca para decir algo, quizás una disculpa o una última maldición. Pero las palabras nunca salieron, porque Leticia no le devolvió la mirada. Simplemente se sentó erguida, mirando al frente, como si Adrián fuera aire invisible, negándose a darle cualquier tipo de validación al hombre que había intentado destruir su vida. La fría actitud de Leticia fue el castigo más duro para el narcisismo de Adrián. Se dio cuenta de que ya no tenía poder alguno para influir en las emociones de esa mujer, ni siquiera la ira. Se había vuelto irrelevante. Una nota a pie de página de mal gusto en la gloriosa historia de Leticia. Leticia se levantó lentamente después de que Adrián e Isabela fueran sacados de la sala, ajustándose la chaqueta con un movimiento elegante y digno. Estrechó la mano de su equipo legal uno por uno, agradeciéndoles con una sonrisa sincera, rara vez vista, por su arduo trabajo para limpiar su nombre y proteger a sus hijos. La sala del tribunal, antes llena de tensión, ahora se sentía aliviada, como si el aire se hubiera vuelto más ligero después de que el veneno llamado Adrián fuera eliminado. Los periodistas que aún estaban en la sala miraron a Leticia con un nuevo respeto. Ya no la veían como una celebridad de escándalo, sino como una madre luchadora y una mujer de hierro invencible. Leticia caminó hacia la salida principal, sus pasos firmes y rítmicos, lista para enfrentarse a un mundo que ahora la esperaba con una perspectiva completamente diferente. Fuera del juzgado, el sol brillante de Madrid recibió a Leticia, como si el universo celebrara su victoria con su mejor luz. La multitud de periodistas que esperaba en las escaleras la rodeó de inmediato, ofreciéndole micrófonos y lanzando un aluvión de preguntas sobre sus sentimientos y planes futuros. Sin embargo, Leticia no se detuvo para dar una larga entrevista. Solo se detuvo un momento en lo alto de las escaleras, se bajó ligeramente las gafas de sol y dijo brevemente que se había hecho justicia y que su principal enfoque ahora era criar a sus hijos en paz. Esa simple frase, pronunciada con un tono tranquilo pero firme, se convirtió instantáneamente en el titular principal de todas las noticias nacionales, afirmando su posición como una ganadora digna y con clase. Sebastián ya esperaba junto a la puerta abierta de la limusina, su anciano rostro radiante de un orgullo que no podía ocultar al ver a su joven señora descender las escaleras del juzgado como una reina. Se inclinó respetuosamente, más profundo de lo habitual, una señal de sincero homenaje a la fuerza de carácter que Leticia había demostrado durante estos tiempos difíciles. Leticia le devolvió la sonrisa a su leal mayordomo, sintiendo que el pesado fardo que había oprimido su pecho durante meses, finalmente se levantaba por completo. Entró en el fresco y cómodo coche, cerrando la puerta al bullicio del mundo exterior y exhalando un largo suspiro que liberó la última tensión de sus músculos. En el silencio de la cabina del coche, finalmente se permitió sonreír ampliamente. No una sonrisa cínica de victoria, sino una sonrisa pura de libertad. El coche comenzó a moverse, dejando atrás el juzgado que había sido testigo mudo del fin de un oscuro capítulo de su vida, llevando a Leticia de vuelta a su palacio, donde sus 3 hijos la esperaban. Sacó su teléfono, miró la foto de fondo de pantalla que mostraba los rostros alegres de sus hijos, y sintió una cálida ola de amor inundar su corazón. Adrián era solo un pasado doloroso, una lección costosa que la había convertido en una mujer más fuerte y sabia. Ahora, el futuro se extendía ante ella como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de la felicidad y el éxito que ella misma crearía. Sabía que los desafíos empresariales siempre existirían, que podrían surgir nuevos enemigos, pero ya no tenía miedo, porque era Leticia Balbuena y acababa de demostrar que era indestructible. A lo lejos, las sirenas del coche de policía que llevaba a Adrián a prisión preventiva se oían débilmente, un sonido de fondo que se desvanecía en el ajetreo de la metrópoli. Para Leticia, ese sonido ya no era una amenaza, sino la melodía final de una ópera trágica que no quería volver a escuchar. Le ordenó a su chofer que pusiera música clásica relajante, ahogando los últimos vestigios de malos recuerdos de ese hombre. Su mente ahora se centraba en la reunión de estrategia de expansión de la empresa de la próxima semana y en los planes para las primeras vacaciones con sus hijos en su chalet privado en Suiza. La vida continuaba, y Leticia estaba decidida a vivirla con la cabeza alta, disfrutando cada segundo de su extraordinaria vida, que ahora estaba completamente bajo su control.